Pues fíjate, mis heridas me han costado. Bueno. ¿Lo habrás vuelto a elegir? Sí. Sí me la rifo otra vez. La neta sí. La neta sí. Entre más iluminado, más bello. Pues, Literal y metafóricamente. Querido público. Él es periodista, es licenciado en literatura. Uy, ¿qué les puedo decir más del currículum? Bueno, Manuel Noctis. qué chido que ahora sí se hizo por fin Ya sé. venir a grabar y a contar un poquito de la chisma que uno sabe por ahí, de lo que uno también tiene, ¿no? Pero qué chido, gracias Carla, y pues aquí estamos bien. Ya me di cuenta que lo tuyo sí es estar a gusto y sí tienes razón. Andas con muchas metáforas, ¿eh? Sí, es que, ¿sabes qué? Estoy escribiendo una novela justamente en lo que les interesa. Estoy escribiendo una novela increíble. Déjame, Estoy escribiendo una novela increíble que me tiene emocionada. O sea, emocionada es poco. O sea, yo no encuentro qué dejar de hacer para venirme a escribir. Pues ya está tu escritorio y tu rinconcito te encontraste, ¿no? Pues mira, fíjate que nunca me sentí cómoda en un lugar escribiendo. Entonces, cuando yo empecé a escribir, me fui por todos los cafés de la Rebu, Sí. uno por uno. Un día uno, un día otro, un día otro. Y la verdad me gustaba, pues porque ves gente, escuchas pláticas y así. Y está bien como para agarrar ideas. Pero ya cuando estás en ese proceso de concentración, de que quieres que todo cuadre como debe ser, pues es un lugar muy ruidoso. Y aparte yo necesito estar haciendo notas con la mano, en hojas, sacas referencias de otros libros, como que sí necesitaba un espacio, la neta. ¿Y sabes qué? Llevaba, te lo juro, 6 meses, un año, si acaso más yo creo, en Marketplace buscando escritorios. Sí. Y yo de que abría, y todos los días, no, nada más haciéndome mensa de que no me gustaba ninguno, Ajá. que si de qué color, que si de qué altura, que si de qué material, que si con cajones, que sin cajones, que si lo restauro. Que se lo recibe. Que si le doy el propio sello, ¿no? Sí. Sí, que si así vintage. Ajá. Que si combina o no combina. Es que al final de cuentas es tu espacio, ¿no? O sea, Sí, parte del entonces, proceso creativo. o sea, ¿tú sabes cuándo iba a llegar el escritorio perfecto? Nunca. Jamás iba a llegar el Jamás. escritorio perfecto. Entonces, ¿sabes qué hice? Agarré una mesita plegable Bien y chida, la por puse cierto. enfrente de una mecedora que yo pensaba vender y sacar de mi casa. En Marketplace. No, creo que la puse, Ya la nada más que no se pusiste. vendió. No. O sea, creo que sí la puse. De lo que se perdieron, ¿eh? Fuera suya. Y haz de cuenta que cuando hice eso, mi vida se arregló. Es que no lo entenderán, pero es que Carla es el espacio propio Mi vida de donde se arregló. escribir, donde sentirse cómodo para hacer las cosas está, o sea, si no lo encuentras es muy difícil y complicado y a veces por eso te distraes. Yo en mi caso, por eso procrastino muchísimo, porque yo me pongo en la sala donde prendo la tele, pongo música. Bueno, yo con la música no me distraigo. O sea, tu cuarto es multiusos. Pero, sí, porque saqué mi escritorio de mi cuarto y la sala la adecué como escritorio. Ajá. Y es mucho más cómodo para mí, pero no es funcional en cuanto ya para trabajar, porque me distrae. Tengo todos los factores de distracción a la mano. Ajá. Pero, Oye, pues sí. pero por otra parte, eres periodista, o sea, necesitas las distracciones, o Sí, sea. también. Sí, también, pero por ejemplo, hace unos días yo compartía en redes sociales esta cosa de, yo me burlo mucho del proceso creativo, pero todos tenemos un proceso creativo, porque en mi caso no es muy formal ni estructurado, porque yo procrastino muchísimo, pero tiene mucho que ver con el espacio. O sea, en el momento que encuentras el espacio, como tú, ahorita que ya lo encontraste, de verdad que lo que haces es nomás buscar qué no hacer para sentarte a escribir. Y en mi caso, pues obviamente yo por la profesión, pues tengo que andar mucho en la calle, tengo que andar mucho. Lo que tú hacías en los cafés de irte a sentar a hacer eso, ¿no? O sea, es como esa parte como trabajo de campo también, ¿no? De ahí te nutres, escuchas, percibes, Claro. todo, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas,
encontrar el espacio es importante. Pero tú lo divides en dos partes el proceso, o sea, el que estás en el campo y el que ya necesitas estar en un lugar que sea tuyo de ti. Sí, Sí, ¿no? pues prácticamente, o sea, esa es una cosa que luego, por ejemplo, me lo comentas, pero cuando también me lo preguntan, pues es eso, o sea, yo siempre, el trabajo de campo, Ajá. en el trabajo de campo yo estoy trabajando también el escrito. Ah, ok. O sea, porque como nosotros empezamos siempre a trabajar con la inmediatez, con el diarismo, yo ahorita ya no hago mucho diarismo, ya no salgo como antes a cubrir toda la nota del día, todos los días, pero te queda ese feeling, ¿no? De que tiene que ser inmediato, tienes que abarcar lo más posible los temas del día y estar como en el canal. Entonces, para facilitarme las cosas, y creo que muchos compañeros así deben de hacer, pues yo desde el principio ya estoy construyendo la nota, la historia, y lo que hago ya al final es nada más como sentarme, Ajá. a darle vueltas a la historia en la cabeza. Escribo mucho, yo hago muchas notas, yo soy más de notas todavía, de libreta, yo sin libreta no salgo a la calle, de hecho aquí traigo una. Y Oye, ahí salgo. espera. ¿Pero por qué? ¿Porque dibujas o por qué? Todo. Yo anoto, escribo. Hay personas, ahorita lo estábamos haciendo de grabar ideas, todo eso. Ajá. ¿No te ha pasado, por ejemplo, estás pensando algo y pensando y dices, qué chingón, qué buena idea me acabo de sacar? Ajá. Te vas a sentar a escribir al momento, no, casi no lo hacemos al momento, pero después dices, voy a llegar a escribir esto. Ujú. Muchos tienen el talento de que pueden bajar esa idea muy fácilmente, yo no. O sea, Tú no yo... pagaste el iCloud. Sí, porque O sea, como son tantas cosas las que veo en el día sí. y todo, apunto. Entonces yo lo que hago desde morrito siempre anoto, y cuando llego a mi casa esas ideas o dibujos, por ejemplo, no hago antes hacía dibujos, dejé de hacer dibujos. Lo que hago ahora son diagramas. Espérame. Tenemos que pausar. Sí. Es que hace rato que estaba armando yo esto, se me ocurrieron unas cosas maravillosas que le digo, oye, te hice un poema ahorita. Y si no lo escribo se me va a olvidar. Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, tú eres más como de los que se les ocurre algo a las 3 de la mañana y se tienen que parar a escribir, ¿no? Pues no me paro a escribir, pero ¿sabes qué sí hago? Pero sí lo recuerdas, sí lo No. traes, ¿no? Lo pongo en las notas de mi teléfono. Ah, mira, por ejemplo, esa es otra. O sea, mucha gente con la tecnología Sí. pues utiliza todo ahí, ¿no? Yo todavía no puedo eso. Y exactamente lo que hago es escribir. Siempre ando con una libretita, Ok. ¿no? Oye, pero, por ejemplo, yo sé, bueno, habrá que descubrirte. ¿Tú escribes? O sea, parte de tu cabeza está buscando la nota y tu parte creativa está dormida o también estás buscándote la ficción. No, siempre está, de hecho, siempre está primero la ficción, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, esa es una de las cosas que yo creo que por eso me ha servido mucho en el periodismo, porque pues, mi formación es literaria, pues, o Sí. sea, Ujú. yo crecí con los libros, bueno, no crecí con los libros, o sea, fue después, pero me formé más bien en mi cuestión académica y profesional, pues me formé Sí. con los libros. Como decías, pues soy licenciado en letras, pero después por circunstancias me fui al periodismo, entonces yo siempre estoy buscando la parte literaria en todo sentido, entonces eso me ha permitido no caer en la estructura rígida en la que cae de repente el periodismo, ¿no? En lo meramente informativo, y por eso me interesa más como Claro. contar historias, porque lo informativo hay una estructura, qué, cuándo, dónde, por qué, cómo y para qué, las 5, que ahora son Sí. 6 preguntas a responder, punto, ¿no? Entonces sí. ¿Pero eso lo haces en cada nota que tú redactas o dices, esta es No. rapidita, esta es elaboradita? A ver, No, ¿qué haces? hay cosas que la ameritan, sí, por lo que te decía, o sea, la verdad es que, por ejemplo, te lo digo, en un principio, todos los medios de comunicación tienen un estándar y una cuota de notas, ¿no? Ujú, Y obviamente su línea editorial. ujú. Entonces, de repente, el día a día te genera una circunstancia de que hay que cubrir la cuota, porque a veces no todas las notas del día son sustanciales, ¿no? O sea, no todas las notas son realmente importantes, a veces es solamente cubrir la nota. Oye, a ver, ahí Y nos ahí vamos es a donde meter entra en esta una parte. cosa. Es Sí. que, a ver, Ahora sí, me canga la crítica. ¿que uno no puede vivir en paz? O sea, ¿por qué tienen que tener cierto número de sucesos los días? ¿No habrá un día que no Exacto. pase nada y uno puede estar tranquilo pensando en lo que quiera pensar y no en una nota?
Exacto, es que esa es una de las partes, Carlos, exactamente acabas de dar en el punto en el que yo no termino todavía por acoplarme a esa parte funcional del periodismo. Ujú, Porque si te das cuenta, precisamente cuando no hay nota, que decimos entre comillas que no hay nota, fin de año entre vacaciones, ¿no? ujú. La gente, la mayoría busca en la nota el conflicto. Sí. Siempre tiene que haber algo conflictivo, porque es lo que vende. Desgraciadamente, yo no estoy muy de acuerdo en eso. Ujú. Por eso yo los años que llevo, al menos de periodista aquí en Tijuana, luché y batallé mucho con eso. Afortunadamente, hoy no me toca hacerlo así, hoy tengo más libertad, pero pues sí costó un chingo en ese sentido. Pero la cosa es que yo estoy de acuerdo en eso, o sea, yo no estoy de acuerdo que siempre tenga que haber algo y que tenga que ser negativo. O sea, yo creo que debe haber un equilibrio. O sea, buscar también, la gente no, a la gente de medios y a los propios colegas reporteros que trabajan mucho, por ejemplo, tema de política, policíaca, que son como la nota dura, la nota fuerte que le llaman, les hablas de notas bonitas y dicen, ¿eso qué? Ujú. Pero en realidad no es como buscar la nota bonita porque yo no estoy de acuerdo tampoco en el concepto de nota bonita. No es que sea bonito porque no está, yo no pienso en ese sentido lenguaje como en ese bilingüismo, ¿no? De bonito, feo, Ujú. bien o mal, ¿no? Sino que pues hay también matices. Entonces, buscar, por eso en mi caso yo he buscado mucho contar historia. Y las historias no tienen que ser siempre trágicas, ni negativas, ni pum, ¿no? O sea, hay historias bonitas que sirven como ejemplo, como guías o como detonadoras de algo, ¿no? Exactamente. Y que al final son cosas que todos buscamos en Pues nuestro sí, día a día. O sea, este, o sea, es que me resulta hasta absurdo pensar que dividimos nuestro tipo de lectura, ¿no? Ah, ujú, voy a leer las noticias. Y luego, ahora voy a leer ficción o voy a leer algo para relajarme, aprender lo que sea, ¿no? Para lo que sea que usted lea. para lo que sea. Ajá. Y ajá, o sea, ciertamente, la verdad, honestamente, yo no leo nada de prensa. Es que ahí está el punto. Y eres una persona que te gusta leer. O sea, y ahora Yo imagínate amo las leer, sí, personas que no. ajá, Por exacto. eso la prensa en general, el periodismo en general, ha perdido mucho sentido de interés en los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, Ujú. porque no toda la gente queremos estar en... Desgraciadamente el mundo se ha vuelto muy conflictivo y no creo que de ahora, o sea, desde siempre, ¿no? Pero hoy Sí. con redes sociales y todo es más descriptivo, es más, podemos ver cosas de otras partes más al alcance, incluso de otros estados, ¿no? Que a lo mejor antes en un periódico no se abarcaban y no te enterabas de todo, por lo tanto no estabas tan bombardeado como de todas las cosas. Pero precisamente por eso, o sea, por eso mucha gente no lee prensa, porque al menos antes nos metíamos al periódico y los niños podían leer los cartones de caricaturas Ujú. o alguien podía meterse a jugar los jueguitos que tenía ahí. No, ahorita todo está lleno de sangre. Todas las notas son de sangre, conflicto, guerra, todo. Es que, o sea, me remito a los puestos de revistas y Ajá. de ver las portadas de los periódicos, de las revistas. Entonces, veo todo eso y pues, no sé, o sea, no encuentro la manera en que De relacionarte con lo que sí, o te sea, están mostrando, ¿no? no, o sea, no. De Y a lo vincularte. mejor pudiera ser interpretado como que, pues es tu realidad y te estás engañando al no abrirlo, ¿no? Tal vez pudiera ser eso. Pero Pero, también es una forma de protegerte, ¿no? O sea, en la gente yo al menos es una forma de no invadirte de cosas negativas. Yo insisto como con eso, ¿no? pues, exactamente, es algo que yo hago personalmente, o sea, pero porque yo me puedo dar, Claro. y no sé si sea un privilegio, honestamente, poderte abstraer de tal manera de lo que sucede en tu día a día. Porque pues soy consciente de que si está en la nota es porque le sucedió a alguien. Y yo me declaro ajena de muchas de las situaciones que yo he alcanzado a ver. Pero, pues sí, o sea, yo creo que sí es un privilegio, o sea, toda condición que podamos tener a favor bueno, no me gusta decir siempre ni comparar con otras personas, pero en el sentido de que nosotros podamos decidir, ¿no? Ujú. Pues sí va a ser siempre un privilegio, mayor o menor, ¿no? Tener privilegios yo no lo veo como algo
controversial y mucho menos, pues ahí es lo que nos ha tocado también en ese sentido, ¿no? Pero sí creo que, por ejemplo, que lo hagas está bien en el sentido de que yo, por ejemplo, te conozco en el sentido de que no se pierda la empatía y la humanidad, Ujú, ¿no? ujú. O sea, puedes ser ajena de ciertas cosas que están pasando, pero no pierdes la empatía ni la humanidad por eso que está pasando, independientemente de que esté sucediendo aquí, allá o en otro lado. Yo creo que eso yo lo pensaría como en el sentido de, no creo que esté mal que la gente no vea noticias como tú lo mencionas, Ujú. mientras no pierdan esa parte, ¿no? Esa parte de que algo está sucediendo, a lo mejor no sabes qué fue exactamente lo que pasó ayer, lo que pasó hoy en la mañana o tal día, pero no te genera indiferencia, No, mira, luego, ¿no? ¿sabes qué está bien suave también? Que luego, pues tú sabes que si tú no estás al día, la gente habla de un idioma que tú no Ah, hablas. sí, Entonces tú te también. tienes que empezar a relacionar con la gente, quieras o no quieras. Sí. Entonces, a mí, como yo no veo noticias casi, o sea, salvo una que sea súper viral, pues obviamente sí me entero, o sea, sí me llega. O si no me llega un meme, me llega el chisme en la oficina o ahí en los tacos. O sea, Ujú. donde se te llega. La cosa, Pero es que mira, ¿qué? ¿Qué? esa parte de los memes, lo que pasa es que acabas de dar en un punto bien importante. Por ejemplo, yo me he dado cuenta, conforme pasa el tiempo, ¿Qué? yo utilizaba mi cuenta de Facebook, por ejemplo, entre las cosas que publico y también como un espacio informativo. Y me decía mucha gente, ¿por qué no haces tu fanpage? ¿Por qué no haces tu fanpage donde informes, donde lo uses como tu canal Sí. Ajá. informativo? ¿Sabes qué llegó al punto, Carla? Que a mí para empezar, nunca me dio la idea de hacer algo para replicar lo que hago en mis medios y lo que te Ajá. mandan de información, esa una. Pero la otra es que cada vez me doy cuenta que muchos de los amigos, al menos de mi generación, y iba a decir poetas, no manches. Ahorita vamos a hablar de la poesía, Ujú, periodistas, ujú. cada vez utilizamos más nuestro Facebook para poner memes. O sea, ¿te das cuenta? O sea, cada vez lo usamos menos para tener informativos, porque Carla, todo el día comimos con noticias, en la redacción de noticias, nos vamos a dormir con noticias. Ahora también nuestras redes estar usándolas para hacer noticias, noticias. O sea, ¿qué hora descanso, no, chingo? O sea, por lo menos que una parte de nuestras redes sociales, yo lo he pensado así y te digo, lo he visto con otros Ujú. compañeros, es por lo menos que nos sirva un espacio para dispersión de todo eso, de distracción de todo eso, ¿no? Y yo sí lo estoy utilizando últimamente así. Un momento de relax, pues, Carla. ¿Sabes qué? Es que yo creo que ese problema bueno, esa situación que tienes es la de todo generador de contenido en medios ahorita. O Sí, sea, porque tú, Scanner está en las noticias, pero si claro. haces videos de cualquier otra cosa, Sí, aparte tu algoritmo nada más te enseña lo que tú, claro. ¿sabes? O sea, el algoritmo es tu espejo, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Y es que ¿Quieres tiene, saber quién eres? Ve tu algoritmo. puta, sí, tu algoritmo, ¿no? Sí, claro. Chinga cada vez. Y es que, por ejemplo, a mí, lo que empecé preguntando de cuando hago o estoy en un tema, Ujú. si lo pienso igual entre lo periodístico y lo literario, ¿no? O sea, eso es la parte que a veces me frustra, que lo pienso siempre por lo literario, pero lo termino escribiendo por lo periodístico. Y no termino o no me doy o no me ha dado el tiempo para abordar esa parte desde lo literario, ¿sabes? Entonces, ahí es donde viene también esa parte. O sea, ¿tú no tienes una rutina de escritura tal cual? ¿O cómo le haces? Yo me hago una rutina de asignación. O sea, Ajá. yo tengo, por ejemplo, como trabajo para una agencia donde yo propongo, trabajo Ajá. para un medio local en el que yo entrego una cuota a la semana Sí. y tengo mi medio nómadas donde yo publico cuando yo quiera. Sí. Lo que yo hago es que a la semana yo me autoasigno cosas muy específicas. Por ejemplo, el lunes ir a entrevistar ir a un albergue, por ejemplo, que trabajo mucho en migración. Lo que va a ir formando tu Sí, nota. lo que va a ir formando exactamente Ujú. mi nota de acuerdo a los tiempos. Sí. Yo me hice un trabajo como lo venía haciendo antes de trabajar en medios, como muy de freelancero. O Ajá. sea, yo me pongo deadlines porque yo trabajo con deadlines, yo necesito tener aquí la adrenalina del pinche Ok. deadline Ok. y lo que hago es eso. Lo que pasa es que, por ejemplo, aunque yo tenga actividades muy asignadas día a día, en el día en el periodismo en el día siempre va a suceder algo inesperado. Ujú. Entonces ese algo inesperado puede cambiar la rutina, pero también en esa parte
como dices, no trato de hacerme una rutina marcada porque me aburro. O sea, Ajá. siempre trato como que estar moviendo y moviendo, ¿no? Órale, es que lo que yo te iba a sugerir era que, por decir, di que el sábado o el domingo a esas horas que haces notas, pues lo haces de lo tuyo, Desde antes sí, de lo mío. de lo Pero no, tuyo. es que y Ujú. exactamente, y a lo mejor eso últimamente sí me ha llevado a pensar de que por eso a veces no tengo tiempo, no me doy tiempo, pero yo creo que más bien es que no me doy tiempo porque aunque no sea una rutina, sí termina siendo una rutina variable, porque Ujú. sí los voy acomodando un día de una forma, otro de otro, pero sí Sí, vuelven a ser sistemáticos, ¿sabes? sí. Y en esa parte es donde últimamente, hace rato lo comentábamos fuera de cámaras, de que Ujú. yo tengo rato que estoy tratando de que a mí el periodismo no me consuma como consume a otros colegas que ni un libro los deja leer, ¿no? Ujú. Entonces yo siempre he pensado, digo, sí te deja, sí puedes, lo que pasa es que también estamos tan acostumbrados a esa rutina, no rutina, que no nos permitimos hacer otra cosa. Sí, a veces el cerebro se cansa mucho de estar pensando 2, 3 temas al día, pero también así como uno Mm. piensa y se enfoca bien cabrón en esto, puedes desestresarte de esta manera, porque luego llega el fin de semana, Claro, ¿no? es que es esto una cosa bien importante, ¿eh? ¿En qué descansas? Sí. O sea, ¿descansas en seguir de fiesta y tomando y desgastándote más después de toda la semana de Ese trabajo? es un mal del periodista y de muchos artistas, Oye, ¿eh? eso es espantoso. No, hombre, pues no. No, y fíjate que yo no lo justifico, pero lo entiendo. No porque sea parte del problema, Sí, pero... de hecho, es Ok. que, mira, yo siempre cuando lo explicaba de una manera, decía, a ver, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Sí hay patrones que justifican, no que justifican, que marcan mucho, por ejemplo, a un periodista. Una es esa, Ajá. no tienen tiempo. La otra, pero sí tienen tiempo el fin de semana para irse de party, ¿no? Y otra, que ahorita no la recuerdo, ahorita seguramente la recordaré, pero esa es principalmente, porque y ahí voy a entrar en un tema importante, mira, es tanto el ajetreo del día a día Ajá. que la gente lo único que buscamos es que llegue el viernes, que se nos acabe la jornada laboral Ajá. y pum, desestresar. Y el desestrés, Pero pues a siempre ver, es a la fácil, ¿no? Siempre a la fácil. Pero pero, mira, a ver. a ver, Sí, déjame, sí, sí, a te ver, dale. interrumpo. ¿Por qué? Vamos a empezar por el principio. ¿Por qué tu semana está estresada? O sea, ¿por qué tienes que terminar hasta la madre de tu trabajo? O sea, Pues ¿por mira, qué? no es el trabajo, no es, en mi caso, o más bien en general, yo sí pues, no es que uno termine Ajá. estresado del trabajo, sino de las cosas que ve en el trabajo, de las Sí, cosas ok. que te enfrentas en el Ok, trabajo. ok, ok, ok. No todos, pero yo en mi caso, por ejemplo, que No, trabajo, más terminas como que sobreestimulado, ¿no? sí, pues es que imagínate, por Sí. ejemplo, yo no todas las semanas, pero en mi caso particular, te puedo hablar de mi experiencia. Si me toca un día, por ejemplo, entrevistar a una madre migrante que trabajo mucho, sabes, tema de migración, que me cuenta toda esa historia de cómo salió por violencia, ya sea al interior de su familia o por violencia externa, por circunstancias sociales, Mm. políticas, etcétera. Me cuenta que su trayecto, si viene de Centroamérica, por ejemplo, su trayecto por todo hasta llegar a Tijuana sufre violencia o todo está lleno de violencia, de cosas negativas, pues todo eso lo tienes que ir asimilando. O sea, yo siempre he dicho, y esta es la frase con la que yo trabajo, ¿no? De cuando uno hace periodismo tiene que ser frío, pero no indiferente. O sea, eso quiere decir que yo tengo que escuchar eso, pero a Ujú. la vez, aunque no queramos, eso se interioriza. O sea, también no dejamos esa parte Claro. humana, pues, Sí, ¿no? exacto. Entonces, es más como a lo que voy, que a veces no es que termines estresado de tu trabajo, sino de lo que viviste en tu trabajo. Ujú. Y como no lo platicamos a veces, como no lo exteriorizamos, la única forma es ir a, Adormecerlo. a adormecerlo, exacto. Y es el punto en el que quería llegar. Antes no se hablaba mucho de la cuestión de salud mental de los Ujú. periodistas porque de hecho los de la vieja guardia dicen, es que no, eres muy débil. Cuando hablamos de salud mental siempre Claro. es que eres débil. No, lo que pasa es que si alguien tuviera de cabecera, un periodista tuviera de cabecera a un psicólogo, una psicóloga, alguien con quien hablar y descargar esas cosas, Sí. tu situación se alivianaría de otra manera. No tendrías que llegar al fin de semana a embrutecerte, ¿no? Y a olvidar todo, Exacto. ¿no? Como cuando quieres olvidar un amor que dices, güey,
¿cómo lo hago, no? El cliché, pues me voy a Sí, perder en las cantinas, ¿no? exactamente. Como lo habremos hecho algunas Sí, veces nosotros exacto. dos. Pero pues estos cabrones, mis colegas, pues eso es lo que hacen generalmente cada fin de semana. Y yo en mi caso, es lo que te digo, o sea, he tratado de equilibrar esa parte, porque me he dado cuenta me di cuenta en un momento que cuando tú no estás bien emocionalmente por condición de tu trabajo o de lo que ves en tu trabajo, después se va reflejando hacia afuera, pues, ¿no? No te Mira, das cuenta, pero bueno, exactamente. Es que lo estoy apuntando porque ya saben que luego se sí. olvidan las cosas. Entonces estoy apuntando. Este, mira, si bien yo no estoy en contacto constante con historias reales como tú, constantemente estoy en historias irreales, propias o ajenas. Pero sucede una catarsis similar, Entonces, ¿no? entonces, el proceso es similar. Ujú. Pasamos por una problemática traumática de un personaje, de un humano. Entonces, tú no, no soltamos la parte humana precisamente de, oye, tú estás escribiendo una cosa y tú estás redactando una nota, pero somos humanos y sé que somos parte de la misma esencia y claro que me mueve en cosas reales o imaginarias dentro, ¿no? O Claro, sea, la empatía es eso, sentir lo que tú sientes y ponerme en tu lugar. Y eso es exacto, un proceso de que tú estás viviendo ese duelo, ese caminar de ese personaje con el que estás conviviendo, ¿no? En tu caso, claro. entrevistando. Sí, y yo lo pongo, hablando del caso de la literatura, la construcción de un personaje a final de cuentas Así. es así, o sea, aunque se nutre a lo mejor de muchas historias o de varias historias, tienes que llegar a ese punto y por eso cuando alguien lo lee, pues obviamente es donde encuentra conexiones a veces, obviamente muchas veces desde la parte emocional o la parte, la vivencia del personaje, a final de cuentas el personaje, ¿no? La diferencia acá es que acá es inmediato, exactamente, o sea, es en el punto de estar Sí, escuchando, redactando y, ajá. ¿no? Entonces, fíjate que a mí lo que he aprendido a hacer y se lo compartí a un amigo que vino la semana pasada. Este, porque me hizo muy feliz llegar a esa idea le dije, es que mis procesos ahora son más rápidos. Ujú. Y él me decía, ¿son más son más rápidos? No es cierto, yo le dije, mis procesos ahora son más cortos. Ajá, Y me dijo, a ver, eso no quiere decir que necesariamente sean más rápidos, ¿te refieres a claro, que son más rápidos? Y entonces yo me puse a pensar, le dije, ¿sabes qué? Entre que sí son más rápidos y entre que le he quitado partes al proceso, claro, entonces sí, se han acelerado y se han acortado gracias a que he estado trabajando en muchos personajes distintos ujú, que han tenido diferentes vidas y cosas. Entonces, a través de la vida de cada uno de ellos, he ido viviendo su ola. su ola, sí, Entonces yo he estado viviendo esas olas, esas olas, esas olas, porque estoy construyendo una novela que, como les decía en un principio, me tiene muy emocionada. Tuve que buscar maneras de no irme al hoyo. Literal, tuve que Claro, buscar exacto, maneras ese es el punto, de que la ola no me ujú, arrastrara tan fuerte claro, y lo logré estableciendo mis rutinas saludables. es que, Volvemos a lo sí, básicas necesidades humanas. ujú, Comer bien, exacto, dormir bien, ujú, descansar tu mente, que no es lo mismo que dormir, hacer ejercicio, claro, meditar y estar con las personas que amas. sí, Y exacto. dejar de estar con las personas que no amas y que odias y que te hacen tu vida negativa. Sí, tal cual lo que decíamos hace rato, o sea, así, barrer Ah, un poquito el patio y mandar a volar un montón de gente que, como decíamos, ¿no? Que de repente nomás se aparece para echar hate. Esos ujú, amigos de Facebook que solo se aparecen para no estar de acuerdo. Pero es tal cualmente exactamente. lo que decíamos, o sea, por eso, en general, bueno, la vida de muchos artistas, de muchos escritores también ha sido atormentada por ese sentido. Es que, ¿sabes qué? O La línea tormentosa, ¿no? está Delgadita. finita, finita. O sea, está Sí, finita. Y fíjate que qué maravilloso estar aquí, por eso les decía que está maravilloso estar aquí.
La línea entre la cordura y la locura es fina. Sí. Entre los artistas, digo, ¿eh? Y nosotros, literal y metafóricamente, estamos en una frontera. Sí, exacto. Y, Eso, y no sabes lo tan totalmente. revelador que fue para mí haber leído unas memorias. Fíjate lo que te estoy diciendo. Memorias, Ajá. no ficción, de Leonora Carrington. Sí. No manches. O sea, no sabes la libertad creativa que es este libro. Ella te va narrando cuando ella estuvo en un hospital psiquiátrico. Órale, eso está interesante. Está súper chido. Sí. Entonces, haz de cuenta que yo llegué. ¿Les cuento cómo llegué al libro o no? Sí, cuéntanos. Pues haz de cuenta que en la novela, que me tiene muy emocionada, perdónenme, tiene mucho simbolismo, mucho simbolismo. Entonces entré al surrealismo Sí, pues. y me puse como que a ver qué onda, qué figuras, qué arte, ¿no? A ver cómo, ¿no? Porque últimamente me pasa como que no me llegan tan rapidito las Ujú. palabras, más bien imágenes. Entonces como que ya viendo logro plasmar algo de lo que quiero, ¿no? Entonces me puse a investigar, entonces vi a Leonora Carrington y a Remedios Varo. Uy, no, pues Ay, Dios mío, imagínate. qué cosas tan maravillosas de Sí, personas, las ¿no? dos. O sea, obviamente ya las había visto antes, pero tú sabes que cuando uno está obsesionado con un tema, Lo demás a veces se queda subjetivo, ¿no? híjole, nunca disfrutas de nada hasta Ujú. que no te obsesionas con él. Ustedes Sí. obsesiónense de las cosas, por favor. Sí. Cosas. Seres vivos, no. Cosas. Amor a los seres vivos, obsesión a las cosas. Ajá. Y no todas, ¿eh? O sea, Ajá. tampoco equilibrio. Yin yang. Sí. Estamos en la frontera. Recuérdenlo. Equilibrio. Exacto. Bueno, el caso es que entonces ella lo narra. Entonces tú vas con ella leyendo y dices, órale, órale. Y luego aparte me entero de que ella se refugió en México. Entonces dije, Ujú. órale, más más chido todavía y tal. Entonces, y aparte esto fue justamente antes de venir. Ujú. Entonces yo dije, órale, o sea, esta es la semilla de todo lo que pintó aquí. Ujú. O sea, eso es lo que yo interpreté. Entonces, de que yo me pongo a leerlo y yo le super creo todo lo que me está contando. Es anecdótico todo, mencionas, ¿no? Sí, pero luego lo vuelvo a leer y digo, esta mujer está demente. Pero y entonces lo vuelvo a leer y digo, pero es que tiene perfecto sentido. Sí. Entonces viví su locura, si es que a eso se le llama locura, con ella y viví mis propias locuras. Ujú. Y no sabes qué gozo. No sabes qué gozo es darte la libertad de que, Claro. sí, güey, a veces estoy loca y a veces estoy bien cuerda. Es que eso me recuerda, no recuerdo exactamente la frase, pero Nietzsche tiene una frase que me gusta mucho que habla un Ujú. poco de eso de que entre la locura hay un poco de cordura, ¿no? Y que también eso a mí me viene a recordar como temas, películas y todo Sí. como el orden, dentro del caos hay orden, ¿no? El orden del caos, cosas por el estilo. Ujú. Yo creo mucho en esa parte, sí, o sea, no lo voy a leer. Porque, o sea, y más cuando identificas una parte de ti en ese sentido, Claro. pues más bien, cuando identificas una parte de ti en eso, encuentras un sentido, ¿no? O te da más sentido, más bien, en muchas Pues cosas. sí, no, aparte lo que hablábamos de la empatía, Claro. pues, o sea, Ahí está, ya. Todo bien, amigos. es lo que hablábamos de la empatía, Claro. de que no nada más es siento lo que tú sentiste en aquel Ujú. momento difícil para ti. Es, yo he sentido eso y pensé que nadie más lo había sentido en el Claro, mundo. claro, eso está mucho más cabrón, ¿no? O sea, Sí. cuando sientes el sentido empático, pues es tratar Ujú, de eso, ¿no? Ponerte en ujú. los zapatos, palabras vulgares, ponerte en los zapatos de los demás, entender, tratar de entender, pero cuando tú lo viviste también, Sí. ¿Mm?
¿no? Sí. Entiendes doblemente. Entonces, aunque no lo hayas vivido tal cual, Ajá. aunque no haya sido tan grave, todos tenemos esas pequeñas heriditas Sí. que se activan cuando resonamos con la gente, ¿no? Sí, Y eso pasa cuando conectas. O claro. sea, no puedes tener empatía con cosas con las que no conectas, ni gente con la que no conectas. Sí, O sea, es muy difícil llegar a una frecuencia, pues es muy difícil. claro. Y yo creo que eso tiene que ver con algo que mencionábamos detrás de cámaras del asunto de la diplomacia, ¿no? O sea, tratar de, sí, hay que entender, hay que tomar en cuenta muchas cosas, pero yo concuerdo totalmente. Yo no creo que tengamos que por fuerza tener empatía con todo y con todos, ¿no? O sea, hay que tenerlo, que sea parte de uno el tener la empatía, ¿no? Pero hay cosas que no conectan exactamente, o sea, hay cosas con las que simplemente no embonas Ujú. y no es que no generes ese grado de empatía, eso ya tiene que ver con otra cosa, ¿no? Como a lo mejor con sentido de comprensión Ajá. o este tipo de circunstancias, pero tampoco es forzarse a querer a todo estarle dando un sentido, yo lo digo como Es de que mira, diplomacia, ¿no? lo esencial de esto es por qué lo haces. O Ujú, sea, por quedar bien, ujú, porque no te juzguen, porque así lo está haciendo todo mundo. O sea, ¿qué es lo que te motiva a ti a empatizar o no con cierta cosa? claro. Entonces, yo he detectado en mis propias relaciones, porque, relaciones, o sea, tú a la persona que entrevistas en la calle ya generaste una relación, es una interacción entre humanos, es una Claro. relación. O sea, es que la gente luego piensa relaciones y ya Ajá. luego amorosa, Oh, ¿no? las relaciones de Carla. ¿Qué te motiva a ser como Ajá. tú eres? Entonces, si lo que te motiva es para satisfacer una necesidad externa, ya eliminado. O sea, yo, Tache. yo es lo que he estado haciendo consciente. O sea, ¿por qué hago cada cosa que hago? Pues sí, pues es que encontrarle un sentido, pues, ¿no? O sea, Ujú. darle el sentido a las cosas de alguna manera. Yo, en mi caso, por ejemplo, como decíamos hace un momento, hay cosas que sí se hacen por trabajo, por cumplir Ujú. trabajo. Pero precisamente, perdón, amigos, estaba esperando que no sucediera. En mi caso, amigo, Ah, ¿qué? ay, A te ver, ¿qué? reíste, Carla, pero bueno, se iba a notar. Yo yo bien concha se iba a seguir como si nada, que nada pasó. Pues, Bueno, pues estamos hablando de es lo que que, te quería decir, que estamos hablando de decir la verdad, de ser honestos, de no decir las cosas para quedar bien con claro, alguien, y tú querías que te ¿qué tapara te eso. parece? Ay, Ya lo voy a dejar. ay, otra. Sí, Ay, tú querías que te tapara eso. No, pues yo no. quería hacer, sí, no me acordaba que teníamos cámaras enfrente, estábamos grabando. Pero, ¿a qué iba yo? Bueno, entonces, Ah, pues retomando el tema, em, ¿qué estaba diciendo yo? de que Ajá, una vez que tú eres ya, honesto y sí. real contigo, pues ya no te importa mucho decir tu opinión de las cosas, porque Claro. por Ujú, por algo llegaste a pensar así. sí. Y lo tienes bien sustentado y no estás hablando desde alguien que alguien te contó. Ujú, Tú estás seguro de eso y entonces lo que te decía hace rato, que qué chido que llegue alguien y me diga, oye, ¿sabes qué, Carla? Estás bien mal. Qué interesante, porque ¿cómo tú puedes pensar si yo ya investigué todo y estoy ajá, segura de que es así? ¿Qué me vas a decir que yo no haya investigado si tengo en mi mano el internet? claro. El O sea, internet de las cosas. ¿qué me puedes decir que yo no pueda saber? Claro, es que exactamente, es una de las cosas que quería retomar en el sentido de que cuando uno trabaja, en mi caso, en el trabajo que yo tengo, sí es Sí. muchas cosas en un principio es cumplir por cumplir, era lo Ujú, que mencionaba hace un momento, pero que en mi caso eso no me satisfacía precisamente así, por eso siempre luché mucho en serio con los medios en los que estaba no es necesario hacer tantas notas al día, sino enfocar
a algo en específico y hacerlo bien, ¿no? Para empezar. Y que le guste a la gente que lo está haciendo, porque mientras te guste lo que tú estabas diciendo, te engranes, te apasiones con eso, lo vas a hacer Claro. mejor. O sea, en esto yo siempre he pensado, si lo vas a hacer, hazlo bien. Y Sí. si lo vas a hacer bien, pues que te guste hacerlo, No, ¿no? y luego, ¿sabes qué? Hay gente para todo. Ah, sí. O sea, ¿quieres que tu revista, periódico, medio, canal, lo que sea, hable de un tema? Hay alguien que ama hablar de eso. Búscalo. Búscalo. O sea, en serio. Y van a decir los periodistas de que gracias por robarnos. Sí, Pero es la verdad. es lo que necesitan para que dejen de hacer ese trabajo y se vayan a hacer lo que sí les gusta. Y entonces hagan cosas súper chidas que sí les gustan y sí les apasionan. Claro. Y todos nos volvemos mejores a través de que estamos recibiendo historias bien contadas. Que de eso Sí, se claro, trata la vida. exacto. Bien dices, de eso se trata la vida y estamos regresando un poco a esa parte, pero si vamos a hablar claro y sin pelos en la lengua, como decimos, esa es una parte de la que adolece el periodismo, Carla. Efectivamente, que no estamos viendo periodistas especializados ni medios especializados en ciertos temas y en ciertas Sí. temáticas, valga la redundancia, porque mandas a un chico recién salido de la universidad a cubrir una nota de economía, Sí. de relaciones Sí, de internacionales en una frontera donde apenas si entendemos lo que es ahorrar, ¿no? Donde después tiene que ir a entrevistar a un político cualquiera. Entonces ya estás hablando, y aparte a otros que les toca ir a cubrir deportes. O sea, estamos Sí. hablando que la mente de un periodista en un día tiene que cambiar de un tema a otro, a otro, a otro y a otro. Y hay quienes llegan a tener un cierto dominio, por eso luego está como el memo, el cliché de que el periodista sabe muchas cosas. Sí. Sí sabemos de muchas cosas, me incluyo, porque sí nos toca abordar muchas cosas, pero no las dominamos siendo sinceros, en Saben muchos a aspectos cierto no se grado, dominan, pues, exacto. claro. Y eso se ve reflejado mucho en los medios. Ujú. Por eso muchas cosas a veces, contrario a ayudar a la gente a entender y a contextualizar y entender ciertas problemáticas de la vida en general, Ujú. pues terminamos dejándolos en el limbo, porque pues si no lo entiende uno, ¿cómo se lo vas a explicar a los demás? Exactamente. ¿Y qué estamos haciendo? Perdiendo el tiempo todos. ¿Y sabes qué pasa? Y lo voy a decir aquí, ¿Qué? es que a los dueños de los medios no les interesa, Carla. Ellos mientras sigan recibiendo sus patrocinios, mientras sigan recibiendo sus convenios, Ya me estoy no, encabronando. no invierten, porque sí, o Sí. sea, y finalmente el que termina perjudicado es el periodista. Pero ¿sabes qué? Es un ciclo vicioso. O sea, Exacto. no es una trinidad. Exacto. Entonces, la Santa Trinidad. Todas las trinidades tienen que aceptar. Todas las trinidades, bueno, las tres partes tienen que aceptar su parte de Sí, responsabilidad. claro. Y yo como consumidora acepto que yo no exijo. Ajá, Pero en cierta manera sí, porque yo no consumo. claro. Yo no consumo. Entonces a mí no me gusta, no lo consumo, no lo pago. Yo no financio. Ujú. O sea, sé que tampoco me voy a poner ahí un letrero para que, oigan, sean conscientes, No. ¿no? Pero por lo menos desde mi Pero- lugar cómodo, yo no consumo. Ahora, tú como creador, también de que eso es un conflicto que yo tuve. Te digo, trabajé en medios, ¿cuánto te dije? Sí. 3 meses, me salí. 2 meses nada más. 1 y medio. 1 y medio. Pero Yo te no diste podía cuenta en ser 1 y medio. superficial, o sea, yo no Ujú. podía hablarte de que Morelia, creo, estaba muy feliz porque iba a ser el Super Bowl y la venta de aguacate. Ajá, Michoacán. Entonces, Sí. claro, me pidieron la nota, yo me sé toda la historia, Sí. pero ellos nada más quieren que yo dijera de que estaba Meramente México informativo. festejando el Ujú. Super Bowl y que los mexicanos no sé qué, ¿no? Sí. Entonces, a mí obviamente me llevó a hacer esa nota, me llevó 6 horas. Sí. Y para esas 6 horas yo ya tenía que haber redactado 30. 30 notas. Sí, Sí, y a lo o sea, mejor yo no eso- pude. Entonces es donde te digo que viene la responsabilidad de nosotros como autores. Claro. ¿Qué hice? Te digo, renuncié. Es que Yo no exacto, podía con eso. Yo no acabas- contribuí a hacer contenido basura, me rehusé, me salí de ahí y de otra empresa que también hace contenido basura y me alejé de ahí. ¿Y sabes qué? Pensé,
yo puedo hacerlo sola. ¿Y sabes qué? Ese proyecto ya ha pausado 1 año hasta ahorita Ajá. que estoy retomando el micrófono. Es que, Carla, acabas de dar en un punto. Yo creo que eso tiene que ver con todo, con todas las áreas de trabajo y de producción, obviamente, donde te estás pidiendo cosas que tú sabes que son innecesarias, que son improductivas, o que aparte a ti no te gusta hacerlo, pues eso sucede en todos los campos. Pero estamos hablando en esta parte, no que concierne conmigo y contigo. No, Pero mira, claro. Es que esa estás es una parte, envenenando a la claro. gente, estás adormeciendo a la gente al no ser responsable en tu trabajo. Y la otra, no estás formando gente autocrítica. Porque mucho, eso es lo que decías, o sea, yo creo que ahí tiene que ver en asumir las responsabilidades, es hacer autocrítica. Claro, Yo a lo tenemos que mejor no vernos. no lo había mencionado públicamente en un lugar, o aquí lo voy a revelar. Ay, no es una super revelación, sí, es importante pues, decirlo, pero en mi caso, y yo no tengo ningún problema en mencionarlo, pero yo en todos los medios que he estado, Carla, he tenido una situación Ajá. en la que he conflictuado por hacer ver esta parte Ujú. de no estar de acuerdo en ciertas cosas que no me parecen necesarias, que es pura pérdida de tiempo, que es inversión innecesaria y que no aportan en Ujú. realidad al sentido de la información, Ujú. que es el fin primordial del periodismo, Exacto. informar y generar un puente de comunicación con la comunidad. Entonces, cuando yo estaba en esa situación en la que me ponían a hacer ese tipo de cosas, como Ujú. las que te pasó a ti, Sí. me pasaba lo mismo, me pasaba lo mismo. ¿Qué pasaba en mi caso? Que yo aguantaba porque amo este trabajo y Ujú. me lo compensaba de otra manera, me lo compensaba buscando otras historias, Pero a pero ver, no tendría que ser así, no tiene que espérame, ser así, espérate. ¿no? No, hombre, espérate. No te lo compensaba, porque esas historias, me acabas de decir al principio de la charla Pero que yo no lo tienes buscaba. tiempo de escribirlas. Ujú. Entonces, de cierta manera, no, ni siquiera no te está compensando porque no te está dando el tiempo, precisamente por la presión de volumen. Pero al principio, ¿eh? Es lo que es al Ah, principio. órale. Que precisamente por eso conflictué, y no quiero hablar de conflicto como algo negativo, Sí, sino que peleé, pues, o sea, luché por mis derechos, por decirlo de una manera sí. más bonita. O sea, yo luché 9 años, Carla, que son los que llevo aquí en Tijuana, Sí. para estar en la posición en la que estoy. ¿Y cuál es la posición en la que estoy? En la que yo me puedo armar mi agenda, como lo mencionaba, en la que yo Ujú. puedo decidir mis temas, Ujú. yo decido a dónde voy, cómo lo abordo, de qué manera lo abordo, y Ujú. con quienes me piden cosas específicas, por lo menos tengo, ahora sí que la proyección y la trayectoria me da para allá, por lo menos para consensuarlo, ¿sabes? Ujú. O sea, ya saben, en los medios donde trabajo, y aunque suene de una manera muy mamona, pero la gente ya sabe que a mí no me van a pedir una nota de, no sé, de cualquier cosa, de cómo se pica la cebolla, ¿no? Ajá. Bueno, Sí. lo hice Te buscan y por no me temas costaría. especializados. Sí, porque yo creo que es eso, el periodista se tiene que volver especialista en algo, Es que, el ¿sabes medio qué? también. Todos nos tenemos que hacer especialistas en algo. Es Sí, lo que decía. Tienes que obsesionarte en algo. Si exacto. no, Y ¿en qué vas a destacar? conocerlo de punta a punta, Exactamente, de con eso sus se trata matices y con todo. todo, ¿no? Obvio. Sí, eso. Por eso tu novela te tiene tan entusiasmada, ¿no? Porque imagino que traes la historia de un lado para otro y le quieres Sí. meter y le quieres O dar, o sea, sea, ¿sabes a dónde lo quieres llevar, pues? exactamente. Entonces, lo decía Cristina Rivera Garza, fíjate, Ujú, uno escribe de lo que le obsesiona. obviamente. Entonces, yo creo que no nada más los que escriben, todos los que hacen arte son cosas que tú tienes que sacar de una forma. O sea, y digo, y tienes que, porque eso, si no sale, lo tienes que luego adormecer los fines de semana con Sí, cheve, con drogas, con mil cosas. Tienes que sacarlo. tiene que salir. Entonces, las formas de sacarlo, pues tú, ahora sí que Ahora sí, sí. experimenta, O ir a trepar cerros, ¿no? O sea, yo lo digo en lo experimenta que sea, todo, ir a nadar, o sea. Y todo. te voy a decir un ejemplo de eso, una experiencia que a mí me pasó con unos compañeros en un medio en el que estuve, Ujú, que está muy enfocado en el narcotráfico y la corrupción. O sea, yo un día me di cuenta y dije, no, yo no quiero estar involucrado en esto. ujú, Me gusta un montón, era mi sueño trabajar en ese medio cuando llegué aquí a Tijuana. Y cuando estuve ahí me gustó, me encantaba, pero me involucró en una forma de vida
y de concebir muchas cosas que yo decía, no, yo no quiero esa parte. A Y ver, mira, a ver, sí, a ver. ¿En qué época de los 9 años que llevas en Tijuana saliste de ese medio? ¿Como a la mitad? a la mitad de lo que llevo Justo a aquí. la mitad. Fíjense, les voy a decir algo que no se ha dado cuenta. Tijuana tiene una leyenda negra, ya Sí. lo sabemos. Rafa Saavedra tiene un gran texto sobre eso. Ujú. Precisamente ayer hablaba con alguien de Rafa. Y tú eres un migrante. Sí. Entonces, tú tenías una idea romántica de lo que era Tijuana. Tú venías buscando esta cosa, ¿no? Y cuando lo conocí me dijo que había venido porque habías leído a Rafa, ¿no? Entonces digo que everything makes sense. Sí. Sí. Entonces era claramente obvio que ibas a buscar trabajo en el Z, por Dios. Claramente ibas a ir Sí, ahí. exacto. Entonces, una Porque traía vez esa idea romántica de lo que es... que del- la idea Ujú. romántica de la ciudad se vuelve realmente romántica, él ya Ajá. no puede seguir trabajando en ese medio porque, ¿saben Cierto. qué? Se enamoró de la ciudad en ese momento y ya no Sí. quería seguir vistiéndola de negro como lo hace el medio. Ay, no más. Qué revelador es. Sabes que lo he tratado de explicar toda la vida desde que salí Sí. y me lo acabas de explicar de una manera tan concreta y tan románticamente que es cierto. De verdad es cierto como lo acabas de platicar. Me llegó, yo lo explicaba siempre de estas palabras. Ujú. Me llegó a los 3 años de estar en Tijuana la idea de trabajar en Z. Era mi sueño, lo agarré obviamente. Ujú. Pero era justo el tiempo en el que dije, no, estoy tan enamorado de esta ciudad, me gusta Sí. tanto que ni yo quiero vivir de una vida en la que esté pensando en resguardar siempre mi seguridad Sí, y tampoco quiero estar buscándole siempre lo negativo, lo que decíamos hace un momento. sí. Entonces dije, no, yo quiero vivir mi ciudad, la ciudad que yo sí, en un principio idealicé y romanticé y que ha sido hasta el momento todavía así. Ujú. Otra parte la he vivido yo conforme a la experiencia ya de estar aquí, Sí. obviamente, pero no deja de sorprenderme. Ujú. Esa es otra de las cosas que efectivamente tuviste en el Ah, clavo, o sea, sí. tal cual. Ese fue el punto de quiebre en ese sentido. Decidí dejar atrás un sueño que tampoco es como, ay, sacrifiqué un chingo, ¿no? Ujú. Porque en realidad lo hice por una cosa mejor. Y Sí. la verdad, desde entonces, Carla, hasta la fecha, Ajá. mi vida ha sido mucho mejor, más satisfactoria, más agradable Sí. y ha cambiado totalmente. Ay, qué hermoso. Ay, estoy Sí. llorando, perdónenme. Es que ay, de un tiempo para acá soy muy sentimental. Y es que está bien bonito Sí, eso, pues, o sea, la verdad, sí. y hemos coincidido mucho en esa parte, tú y yo, en la parte de por qué queremos un montón a Tijuana, o qué nos Sí. genera, ¿no? Yo Ujú. como periodista veo todos los claroscuros de la ciudad, todo, Sí. todo, todo. Pero no deja de sorprenderme. O Ujú. sea, no dejo de maravillarme, no dejo de pensar que cada día hay una historia bien chingona que contar, Ajá. más allá de todo eso. Y no es Exactamente. maquillar una cosa con otra, es simplemente poner en el mismo panorama ambas partes, ¿no? Sí. Porque Punto. a veces es bien necesario escuchar cosas bonitas. O sea, Sí. lo que yo me reía ayer de mí misma, porque una persona me preguntó que por qué había empezado yo a escribir. Y yo le dije, ¿sabes qué? Mi sueño es escribir una novela romántica, cursi de la vida. Ajá. Una novela romántica que se desarrolla en Tijuana, porque aquí todo es policíaco, le Sí. dije. Toda la literatura que yo encontré cuando me obsesioné Ujú. con los escritores tijuanenses, me hablaban de una Tijuana que no reconocía como mía. Entonces dije, pues, si no existe, pues yo la voy a escribir. Y adivinen qué, es la novela que estoy Exacto. escribiendo. Y mira que eso tiene Sí, totalmente sentido sí. y coherencia con lo que con lo que te estaba diciendo de la anécdota que te iba a contar de precisamente de cuando salí, estaba en Z, perdón, y que Ajá. cuando salí, porque cuando salgo, algunos compañeros me dicen, ¿sabes lo que acabas de dejar? Y yo, sí. Ajá. Y les dije, pero ¿sabes
también lo que estoy ganando en eso. Claro. Y entonces me dice, claro. ¿por qué? Porque le dijo, porque ahora sí voy a empezar a escribir lo que yo quiero. Ajá. Ahora sí voy a empezar a escribir y a construir desde donde a mí me gusta. Y me dice, haciéndome como una alusión de que escribir de política, de narcotráfico, de corrupción, hacer investigación, es lo máximo del periodismo. Ajá. Sí, hay que saber hacer periodismo, periodismo de Hay que investigación. saber criticar, o sea, sí. Pero, Carla, yo le dije, sí, y qué chingón que tú seas uno de los buenos periodistas de investigación, pues a Ajá. partir de ahora te voy a leer, pero yo me voy a dedicar a hacer esto. Ajá. Yo no me voy a enfocar en algo que ustedes hacen bien, porque Sí. yo no me voy a poner a pelear o a competir con alguien que lo hace bien cuando yo quisiera Ajá. hacerlo bien solo por querer hacerlo bien y Ajá, quedar bien. sí. ¿Por Lo que qué? decíamos- Porque no ocupas la aprobación de nadie más que la Exacto, tuya. exacto. Es ¿Y que esa cuál es la y qué era lo que libertad. necesitaba? Nada más tener esa libertad. Esa es la libertad. O sea, te Sí. lo juro que yo acabo de llegar a muchas ideas últimamente y digo, qué afortunada de que pude trabajar nada más lo que trabajé en los lugares que trabajé. Sí. y que todas esas experiencias y esas olitas, y esos personajes, esas vivencias que me han tenido caminando en el borde, entre el Ahora sí en caos, el borde, exacto. sé que trae cosas buenas. Ujú. Porque escuchaba el otro día a un tipo que no sé si tú lo ubicas. A ver. Es un güey, no sé cómo se llama. Bueno, él dice que lo reposteé en Instagram. Ay, como si todo el mundo viera que por reposteo. Bueno, lo compartí. Lo buscaremos. Que él decía que el trabajo del artista, fíjate, hace rato que me decías que si ya era artista. El trabajo del artista es llegar a los lugares donde hay mucho caos. Claro. Para entonces, reactivarlos, ¿no? O sea, Claro. prácticamente. Entonces, como que nos hemos acostumbrado a vivir en el caos. Sí. Y hay cosas que no nos dejan ser libres, como nosotros sí lo estamos como que, o sea, Pues estamos en la lucha, al menos en la vamos en el búsqueda, ¿no? camino, Exacto, en el pero por lo menos camino. lo vemos, ¿no? Por lo Claro. menos lo vemos. Ujú. Que es un buen lugar para empezar, es un buen lugar para partir, verlo, para empezar a hacer esos pequeños cambios Sí, exacto. que poco a poco te van llevando a tu visión, ¿no? Ujú. Porque, te digo, una vez que dejas de autoengañarte, o sea, que eres honesto contigo mismo, que sabes tu verdad y, o sea, porque no sabes lo liberador que es eso. Exacto. Ser tú mismo es la cosa más liberadora del mundo. Sí, totalmente. Estaba justo pensando ahorita en la experiencia de lo que estamos mencionando de un amigo, muy buen amigo, que me platicaba que él estaba en una situación actual como de estancamiento, es Ujú. fotoperiodista también el morro, y lo que él está haciendo, lo que le está generando es que se está limitando a salir, a estar en un lugar, porque para él ahorita todo está como en una sensación térmica muy estancada también. Ujú. Entonces dice, no quiero ser parte de, porque ya siento que soy parte de, yo también estoy estancado, Sí. pero él así me decía, no he encontrado todavía la ¿Cómo parte salir? de cómo salir. Y dice, no estoy en un caos, simplemente estoy estancado. Ujú. Y es lo que tú decías, o sea, a veces es complicado, pero yo a veces siento que no es tan complicado cuando ya tienes parámetros que te pueden llevar a decir, yo siento que lo único que sucede y que en mi caso fue así es decir, soltarte y en ese soltarte saber que vas a conflictuar, que va a llegar ese choque, porque Ujú. también es ir a veces a contracorriente y decir, pues no hay pedo, pero yo sí estoy bien, ¿no? Y pensar más en el uno estar bien y en el querer hacer una cosa bien. Por ahí va como el asunto, ¿no? También. Va por muchos lados. Por muchos lados. O sea, va por muchos lados. Me parece que, pues es eso. O sea, poco a poco tú vas desprendiéndote de apegos que vas teniendo. O sea, cada cosa que tú vas explorándote. Es por eso que te digo que es tan suave lo de leer tanto y ver tanto Sí. y todo. Porque entonces ya se te hace más fácil verlo en tu propia vida. Pues es Sí. imposible que no lo relaciones. Claro. Entonces, una vez que lo haces consciente,
ya te estás engañando. Si sigues en el mismo error, pues, o sea, ya tú tienes que, o sea, una vez que lo ves, o sea, Y es que hasta es divertido. Yo la verdad, ¿qué? a mí siempre me dicen, a mí siempre me han dicho que obviamente se nota que me gusta un chingo lo que hago, Ajá. pero parte de eso es que me divierto con lo que hago. Hace un momento hablábamos de lo que significan las cuestiones problemáticas o lo que puede generar una cuestión caótica que vemos día a día. Sí. Pero también en el día a día nos divertimos un montón. No quiero dejar de hablar de eso, ¿no? Ah, O sea, claro. no todo es caos, no todo es Sí. conflictivo, no todo. Hay un chingo de diversión también en lo que hacemos. El hecho de andar en la calle, Carla, el hecho de encontrarte con colegas en los eventos, echar el cotorreo, la cura, todo eso. O sea, Sí, es es que, ¿sabes bien qué? divertido. Claro, es que hay que encontrarle el gusto Exacto. a las cosas. Esa es Sí. la realidad. Y tener actitud también, ¿no? O sea, un poquito de repente vas encontrando la actitud Es que, de, ¿sabes qué? ¿Sabes? Aquí le llamas tu actitud a tu paz interna. anda, pues sí, claro. Entonces, es trabajar tu paz interna y, Sí. o sea, con eso arreglas fluyes, el ¿no? mundo. Con eso arreglas el mundo. Sí, exacto. Y es lo que te decía, o sea, de repente cuando encuentras todo eso, como en mi caso, te das cuenta, te volteas a ver al espejo y dices, güey, la felicidad engorda, güey. Sí, no, hombre, no. Y luego, ¿sabes qué Ya no también? me queda la ropa, güey. Pero qué chingón. Pues ¿No? cada quien a sus vicios, Ya ¿eh? sé. Porque mira, yo me siento Ay. orgullosa de decirles que por mi disciplina Sí. me salieron cuadritos en diciembre. Ah, mira. Exacto. Entonces, Y eso mira, motiva, ¿no? Pues pues, es motivante. claro, claro. O sea, es que así como lo ves en un lado de tu vida, te digo, es como tienes Sí. que verlo todo. Claro. Entonces, pues, vamos a dejar el episodio hasta aquí el día de hoy porque íbamos a grabar media hora, Ya sé querido lo que te va a público. estar y la media hora. Este, mm, qué gusto No, igual, hablar carnal, contigo. qué chingón, qué chido. Finalmente pudimos hablar de cosas que había que sacar, Es ¿no? que, Y ¿sabes qué le compartir, decía sobre el todo otro compartir. día? Le decía a mi papá una cosa que a mí me sonó muy cursi cuando se la dije, hasta que la dije, me escuché y yo dije, entendiendo a Dios como esa energía o como tú le digas, ¿no? Entendiendo eso, una frase que me... Ah, porque yo le estaba diciendo que ya por fin estaba trabajando en la novela que quería. Entonces mi papá siempre estaba de que apúrate tu libro, cuando lo vas a escribir, cuando lo vas a escribir, también, cuando lo digo. vas a escribir. Todo mundo, o sea, Sí. o sea, Todos están todo el esperando tu mundo, novela ¿no? ya. Entonces, lo estoy haciendo, estoy trabajando con un editor, ya estoy así, ya estoy tallería, ya es esto, ya es el otro, ya es ta, 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 ta. Y le digo a mi papá, los tiempos de Dios son perfectos. Y entonces yo me escuché y dije, abuela, estás dentro de mí. Sí, no, hombre. Ah, qué chingón. Entonces mi papá me dijo, no le andas echando la culpa a Dios de tus, De tus tardanzas. ¿no? De tus De tus postergaciones. postergaciones, ajá. Pero ¿sabes qué? Lo que le dije a mi papá y lo que le dije, y fíjate que tenía este libro en la mano. Y lo de Siddhartha. Tienes que pasar por las experiencias que tienes que pasar para poder escribir cosas. Claro. Hay cosas que yo tenía que vivir, sufrir y casi morirme para poder escribir la novela tan maravillosa que estoy escribiendo. Y lo mismo siento del podcast. Siento que no estaba, lo que te dije hace rato, Sí. me sentía como que ya estaba muy rígida, como que no Sí. me explayaba y luego como que esto y lo otro. Y ya lo había invitado, fue de los primeros que Tenía invité, rato. pero nunca se había hecho y como que, ay no, porque hasta flojera me daba a poner el set y todo, o sea, no hombre. Pero ahorita digo, claro, hubiéramos grabado una plática que no hubiera sido nosotros, que no hubiera sido nuestra esencia, que hubiera estado, para complacer a alguien más, Sí. que no son cosas, ¿sabes? Y No, ay, qué gracias. chido, Carla. No, muchas gracias. Y yo para complementar y terminar con eso, lo decíamos antes de empezar este podcast. ¿Te arrepientes de lo que has pasado en tu vida? Siempre arrepentirse es de cobardes, Sí, Carla. Arrepentirse es exactamente. de cobardes porque a final de cuentas,
cada fracaso, cada tropiezo, pero también cada éxito nos ha llevado a donde estamos. Y mira, aquí andamos a toda madre. Así es. Hay que disfrutar todas y cada una de las partes de la ola. O sea, Exacto. nada es para siempre. O sea, qué triste, sí, pero qué chido también. O sea, neta, métanse a la ola, no déjense arrastrar por la ola. Exacto. Sean surfistas en esa ola llamada vida. O en esta vida siendo una ola, ¿o cómo se? O como ustedes lo interpreten, todo es una metáfora. Eso. Gracias. Ay, qué lindo. ¿Ya? ¿Quedó? ¿Sí? ¿Media hora? grabó. Ay, no se grabó.